Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no representan la posición de Café entre Libertarios o del Partido Libertario MX. Buenas noches, bienvenidos a Café entre Libertarios. Sabemos que cada forma de estética refleja una ética, que cada ética crea una estética propia. Y conocemos muy bien la estética de algunos lugares y conocemos muy bien las consecuencias tristes del avance de ciertos tipos de regímenes de gobierno que para nosotros son comunismo, que para nosotros son socialismo, porque son indistinguibles de otras formas de gobierno opresor. Así es para nosotros, a lo mejor no es así literalmente y eso es algo que tendríamos que discutir. Para nosotros en Latinoamérica, esta cosa, este régimen que va avanzando, que se come países completos, le llamamos el Foro de Sao Paulo, porque así se conoce, o el Foro de Puebla, que son básicamente lo mismo. Pero lo peor es que, más que su nombre, más que sus intenciones, más que su discurso, es que encarnan a los gobiernos populistas. Para citar el libro de Cómo mueren las democracias, las 4 características de un régimen iliberal se rechaza o se tiene una débil aceptación de las reglas democráticas, se niega totalmente la legitimidad de los opresores, se tolera o se alienta la violencia, sea entre ciudadanos o sea a través del crimen organizado, y se tiene una predisposición a restringir las libertades civiles, incluido la de los medios de comunicación, incluida la libertad de expresión. Todos estos personajes que han salido del Foro de Sao Paulo vienen de una tradición de golpismo, de guerrilla. La raíz violenta que termina por reflejarse en ese liderazgo único, unipersonal, se refleja en esa añoranza por la revolución, en la venganza y el resentimiento, y en última instancia en relaciones inconfesables con carteles, con crimen organizado, con todas estas cosas. Decía Rita de Santa Sabina, cantaba: puedo ser una santa, puedo ser una fiera, pero lo único que quiero es bajarte la feria, en aquella canción. Se convierten en camaleones, todos estos personajes se convierten en camaleones de un pueblo al que pretenden sustituir, al que pretenden representar en su totalidad, pero no nada más representar, sino como cubrirlos aquí con un manto, ¿no? Entonces, en México tenemos este Mesías que es el pueblo, el besaniños, el come garnachas, el del traje de payaso, el que no le queda el traje, el de los zapatos mal boleados, el del gallo, el que se levanta en la madrugada y trabaja un montón, aunque no sabemos cuáles son los resultados. Pero en Argentina es Fernández el Chistoso, o era el gobernador Moreira, que era bueno para bailar cumbia, o era Perón, el iluminado, o ahora es Boric, el estudiante que conquistó a un país, o estas semanas es Petro y su sabrosura, ¿no? Es ese mismo disfraz de incluir a mujeres, de incluir a negros, especialmente importantes en Colombia. Y entonces, pues, inventan todo este discurso de cuotas de diversidad y de buenismo, pero los resultados de gobierno son los que se extrañan. Todo se convierte en pobreza y más pobreza. Y a pesar de que no se dan los resultados, estos gobiernos de tipo socialista, de tipo comunista, siguen avanzando. Y de eso va hoy el Café entre Libertarios. Bienvenidos. Esto es Café entre Libertarios, el podcast del Partido Libertario MX, en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en las ideas de la libertad. Bienvenidos.
Marco? Bienvenido, Muchas gracias, Poncho. Rubén. Un placer estar con ustedes. Como siempre, es un escape a lo que uno trae guardado venir a estos cafés. Realmente es un café donde uno puede expresarse libremente. Gracias por la invitación. Igualmente, bienvenido, qué bueno que estás. Poncho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué Bienvenido. tal? ¿Cómo estás, Marco? Gusto en volver a verte. Rubén, gracias por la invitación. Igual, es un honor poder estar aquí con ustedes y compartir este espacio. Muchas gracias. Buenas noches, días, tardes. ¿Qué onda? Hablaba primeramente de una ética y de una estética personal única de este socialismo, comunismo, lo que sea. ¿Ustedes cómo ven? Quisiera empezar por ahí. Estos regímenes del Foro de Sao Paulo, que son tan fáciles de distinguir, pero no tan fáciles de definir, ¿qué son? ¿Ustedes cómo los ven? Para ustedes, cómo los definirían, Poncho? Pues tú lo acabas de mencionar. Yo creo que esta cuestión, más bien, manejan una falsa moral, ¿no? Se visten, se disfrazan de un complejo moral, de, como bien lo dijiste, del buenismo, de las buenas intenciones, de los ideales, pero que eso conlleva a una falsa y a una simulación ética, ¿no? Que provoca rupturas en donde toca, en donde se implementa y después pues se dan las consecuencias nefastas, negativas que conocemos, ¿no? O sea, realmente, repito nuevamente, no es de confiar, no es de fiar, pero manejan también su discurso, están tan bien compenetrados, manejan una sola línea, ¿no? Bien lo hemos platicado en muchos cafés entre libertarios, hace rato en el previo lo platicábamos, que el problema, ¿no? De tal vez, incluso de la misma derecha, ¿no? Del libertarianismo, es que pues hay un sinfín de discursos, ¿no? Hay varios discursos, algunos interesantes, otros que se contraponen, pero el socialismo, todo el grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, manejan un mismo discurso que pues a las luces se ve muy interesante, se ve muy apetecible. Y por eso pues, la gente cae en la trampa, ¿no? La gente cae en la trampa y que desgraciadamente es muy fácil de lavar ese mismo socialismo, porque terminan diciendo lo de siempre. Ah, es que ese no es socialismo, es que ese no es comunismo, ¿no? O sea, el sujeto pues se corrompió en el camino, no le salieron, los enemigos inventados que siempre surgen, ¿no? El imperialismo yanqui, que fue la mafia del poder, que fue el narcotráfico, la delincuencia, las oligarquías, los empresarios, o sea, siempre hay un pretexto y se vuelve pues fácilmente lavable este discurso y por eso sigue siendo vigente. Yo creo que pues habrá que poner atención, o sea, anticipándome, yo creo a una cuestión más adelante, es que nos pongamos de acuerdo, ¿no? En un discurso, no en un pensamiento único, sino encontrar las similitudes que hay para ir avanzando e irle quitando terreno a esta ahondanada zurda. ¿Qué son, Marco? ¿A qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a alguien que descubrió hace tiempo que la violencia ya no era la forma de llegar al poder y ha encontrado un nicho en la mente humana. De una forma muy inteligente. Yo creo a veces los libertarios pecamos de subestimar al enemigo. Ellos han sido muy inteligentes en encontrar un vacío espiritual, un vacío mental, un vacío de esperanza, y lo han llenado con promesas falsas. Y en cada sociedad hay un vacío diferente. Ellos han encontrado cómo seducir a cada grupo. En donde más le duele, como dicen en México, en su pata de palo, si no estoy equivocado, en la pata de palo, y eso ha sido el auge de todo el movimiento que está sucediendo, no solamente a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Podemos ver cada país en por qué lado le están dando. Lo que se aplica a un país no se aplica a otro, pero el principio sigue siendo el mismo. Una debilidad, un vacío, que yo te voy a llenar. Como en su momento, tal vez lo hicieron los grupos monárquicos religiosos antes de la época del oscurantismo.
¿no? Hay un vacío de espiritualidad, de por qué el hombre está en la tierra, cuál es mi misión aquí, y ellos inventaron toda una mitología alrededor de eso para llenar ese vacío espiritual de la gente. Y gracias a eso ganaron mucho poder. Creo que estamos en otra etapa oscurantista, en este caso más que religiosa, política, pero al principio podría decirse que también es casi sobrenatural lo que ellos están proponiendo. Y nos enfrentamos a algo muy grave en una sociedad donde la gente sigue yendo al tarot para tomar decisiones de su vida. No se diga ya a nivel político. Entonces, el panorama lo veo bastante gris. Decía Max Kaiser recientemente que la narrativa del héroe del obradorismo, específicamente del obradorismo, es una narrativa perfectamente alineada precisamente con el camino del héroe, ¿no? Con este persona que vivía entre los indígenas y que de ahí los rescataba y que de ahí se vino a luchar contra el PRI malvado, que él descubrió que el PRI era malvado, primeramente, y que vino y que luchó y todas estas cosas. La forma de gobernar de todos estos regímenes se basa en la redistribución de la riqueza, en esta forma muy fácil de entender, de que hay 4 manzanas que repartir y hay 4 personas que tienen ganas de manzanas, ¿no? Y les gusta mantener este discurso así de simple y no se quieren meter en temas de economía, no se quieren meter en temas de política, no se quieren meter en temas de resultados de largo plazo, sino que es un relato, pues un cuento de hadas, muy fácil de compartir, muy fácil de vender. ¿Ustedes cómo ven este relato? ¿Ustedes cómo lo perciben? Y vamos adelantando. ¿Cómo debería contarse correctamente para evitar este avance? O sea, la pregunta del millón, Rubén. Pues sí, o sea, si tuviera la respuesta, pues ya estaríamos en otra realidad. Híjole, pues es que es complicado, ¿no? Porque estamos hablando de una cuestión, digo, tendríamos que analizar una cuestión psicológica, sociológica, filosófica, ¿no? O sea, todas las comunicológica, mercadológica, económica, y de entender, ¿no? Digamos, esta cuestión humana, esta naturaleza humana, poniéndola así. Hay mucha literatura, ¿no? Hay mucha literatura libertaria, La acción humana, por ejemplo, es un gran libro que nos da esa luz. Las nuevas teorías, incluso las neurociencias, o sea, yo creo que la respuesta está ahí, de entender primero cómo funciona el ser humano. Y pues obviamente, teniendo como referente esto, pues tratar de invitarlo, de seducirlo, de persuadirlo, de convencerlo con la idea y con el objetivo de que estas ideas son, tanto en el papel, en la teoría, como en la práctica, pues las mejores ideas que existen. O sea, el sistema es perfectible, pero las ideas de la libertad en el ámbito personal, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito político, pues son mejores, ¿no? Incluso con la evidencia clara, ¿no? Con no me gusta mucho decir esto porque es una redundancia, con la evidencia empírica, pero bueno, pero es para darle mayor contundencia. Hay la evidencia empírica que demuestra que estas ideas de libertad en estos ámbitos funcionan. Y está la evidencia empírica que las ideas socialistas, comunistas, no funcionan y donde están provocan las peores acontecimientos, atrocidades, miseria, hambruna, carestía, etcétera, ¿no? Entonces, alguien puede decir, bueno, es que la gente es estúpida, es absurda, es tonta, ¿no? Bueno, es que la idea más bien es que faltan esos liderazgos que lleguen a esas personas. Voy a tomar como ejemplo, que tal vez también para muchos sea muy sonado, el ejemplo de Milei, ¿no? Porque muchos dicen, es que todo el mundo busca un caudillo, o todo el mundo busca un líder para que lo saque adelante, ¿no? Pero, ¿por qué Milei está jalando tanta gente? Bueno,
El problema es que tal vez, digo, eso tendríamos que discutirlo aquí de una vez, ¿no? Yo considero y creo, o sea, a pesar de todo lo bueno o lo malo que se diga, considero algo muy positivo lo que está haciendo Milei, porque, digo, nos podemos equivocar, o me puedo equivocar yo en mi percepción, ¿no? O sea, nos puede salir el tiro por la culata, pero hasta el momento, lo que está sucediendo con Milei es que es un líder que está llevando las ideas de la libertad, o lo más posible del libertarianismo. No sabemos si después se va a torcer o no, pero hasta el momento le está haciendo llegar estas ideas y la gente lo está siguiendo por la cuestión de que están entendiendo el concepto. Entonces, lo increíble aquí es que las ideas socialistas populistas venden por ser muy fáciles y las ideas libertarias no venden tanto, suenan bonitas, pero después cuando te das cuenta que te tienes que rascar por tus propias uñas, que junto con la libertad llega la responsabilidad, etcétera, pues muchos como que renuncian, muchos como que no. Entonces, en este caso, sí yo creo que es necesario los liderazgos, repito, tomando como ejemplo a Milei, porque no creo que la gente que sigue a Milei lo siga como pensando, ah, es que este cuate es el... Digo, habrá algunos que sí, pero dudo que la mayoría, ¿no? Sí, habrá muchos posers que se dejan llevar por las modas, al fin y al cabo la ruptura, ¿no? Es el antisistema y muchos jóvenes se dejan llevar por el antisistema, pero yo creo que mucha de la gente que lo sigue está convencido de esta parte y sí creen en ese lema tan famoso que él tiene, que él no vino a guiar corderos, sino a despertar leones, ¿no? Entonces, yo creo que una de las soluciones es la implementación o la creación o la difusión de esos liderazgos que lleguen a conectar con la gente. O sea, sí está muy padre, igual Hayek, Mises, Rothbard, todos los autores, pero no muchos los entienden. O sea, suena padre, ¿no? Suena padre Ayn Rand y suena padre esto, pero ¿cómo hacemos que haga ese clic, ¿no? Así como cuando llega un socialista con yo te voy a sacar de la pobreza, yo te voy a dar todo, yo te voy a dar agua, te voy a dar pavimentar, te voy a dar empleo. O sea, ¿cómo hacer ese clic haciendo esas promesas viables, pero que no sean falsas? No sé si me explique. Sí, es que no existe la foto de Rothbard o de Hayek en la sierra, Claro. acampando y con su boina, ¿no? Entonces, no existe no existe eso mismo, los consideran, sí, es un tema, es todo un tema, qué tan academicistas hemos sido para ir comunicando todas las ideas de la libertad, es todo un tema. ¿Tú cómo lo ves, Marco? La pregunta del millón. Creo que con lo que finalizaron ahorita el comentario es con lo que iba a empezar, ¿no? El academicismo. Creo que ya Alfonso dijo mucho de lo que realmente está pasando y voy a tratar de bajarlo a un nivel que podamos entender todos. Yo tengo un conocido ultra fan de AMLO, pero ya antes, yo digo, pasa lo mismo que con nosotros, ¿no? Yo era libertario sin saberlo. Pues hay los chairos que eran chairos sin saber. La situación se puso muy grave en el 2011-2012. Como ustedes saben, yo soy inmigrante y yo me muevo o algo. Cuando algo se pone feo, yo agarro maletas y me voy. No soy mucho de pensarla. Y entonces se puso muy feo ya en el 2011 cuando estaba gobernando el PAN. La violencia estaba todo lo que daba. Yo le digo a este personaje, ¿sabes qué? Estoy pensando ir a otro país porque se está poniendo muy feo. No, va a cambiar. Bueno, ¿y en qué se basa usted para pensar que va a cambiar? Va a cambiar, o sea, hay que ser positivos, va a cambiar la cosa. Pero mire, o sea, el país va a cambiar, pero porque alguien más va a hacer algo. Nosotros tenemos muy poca participación en eso. Yo prefiero poner mi futuro en mis manos a que esperar que por azares del destino la cosa cambie. No, tú espera que las cosas van a cambiar. Alguien que nunca quiso en toda su vida ser responsable de su destino, ser responsable de lo que le pasa. Siempre expectativa de que lo que otros hagan le mejore la vida. Siempre. Entonces, mucho del perfil psicológico de esas personas son personas que están buscando que alguien más cargue el peso de la realidad en sus hombros más que ellos. Y eso es bien difícil porque, no sé, todos hemos tenido problemas económicos, todos hemos dicho un día, carajo, mañana, ¿cómo le hago? El mes que viene,
este proyecto no salió, mi jefe me llamó la atención, tal vez pierdo mi trabajo, y es un pánico que nosotros hemos aprendido a manejarlo, pero hay mucha gente que no logra sobreponerse a ese pánico. Entonces llega alguien y dice, tranquilo hermano, tranquilo, yo me ocupo, dame más de la mitad de tus ingresos, yo me ocupo, pero tú ya no vas a preocuparte, tú ya no vas a tener que emigrar, no vas a tener que preocuparte por un trabajo en el futuro, por si tu proyecto funciona, porque yo me voy a ocupar de ti y de tu familia. O sea, se oye tentador. Yo, la verdad, quisiera cambiar la preocupación que tengo mes con mes para alimentar a mi familia por ¿sabes qué? Ten. O sea, esta carga que traigo aquí encima, ya te la regalo. Es tentador, es tentador. Y si no sabes quién eres, si no estás dispuesto a sudar la gota gorda por tus seres queridos y por ti mismo, muy fácil caer en eso. No sé si ustedes han escuchado de cubanos que no soportan la libertad en Estados Unidos. Llegan a Estados Unidos, se dan cuenta que van a vivir del esfuerzo de su trabajo, del fruto de su trabajo, y dicen, no, ¿sabes qué? Mejor me regreso a Cuba, donde tengo, aunque sean mis frijolitos y mi arroz chiquititos cada quincena, pero las tengo. Y se regresan a Cuba. O sea, es impresionante eso. Entonces, vencer a eso es empoderar al individuo. Si yo le digo, oye, que Mises, que Hayek, en la cultura pop han debido ver ustedes un capítulo de Los Simpsons que se llama La Secta Simpson, ¿no? Y les dice, Homero, todo va a estar bien ahora, deja en nuestras manos tu casa, tu trabajo, todo, y va a estar todo en nuestras manos. Y el tipo cae y adora frijol, le equivoca, y el líder lo golpea, lo maltrata y lo quiere más, ¿no? Hay muchos psicólogos que utilizan ese capítulo de Los Simpson como una guía para entender lo que es un lavado mental o un control de mente, digamos. Entonces, hay que ver cómo evitar que el individuo tenga miedo de ser individuo, cómo evitar que el individuo no caiga no solamente en este populismo, porque sabemos que la derecha también utiliza estas tácticas en otros aspectos para llegar a decirte, no te preocupes, yo voy a cuidar a tu familia, no te preocupes, yo voy a educar a tu hijo, voy a prohibir las drogas para que tu hijo no se vuelva un drogadicto. Oye, pero mi responsabilidad como papá, mi responsabilidad como papá es yo evitar que mi hijo sea un drogadicto, no el gobierno. Entonces, ¿qué tan buen padre puedo ser yo si el gobierno tiene que ayudarme a criar a mi hijo? Pero, otra vez, la responsabilidad de ser papá y ser dueño del destino de una persona en crecimiento es abrumadora para mucha gente. Entonces, ese es el punto. Y yo veo, ahorita estoy en una práctica de trabajo, dicen, es que esto puede ofender a aquel, esto puede ofender a aquella persona, aquello puede ofender a todo. Y están creando una gente de ofendidos, de gente que no quiere ser responsable. Es que me miró feo y voy a denunciarlo a la policía. No, cuando antes te mira feo, pues lo miras feo y cuál es el problema y ya te defiendas vamos, no hay seguridad de la persona. Yo creo que la parte psicológica tiene mucho que ver. Que estés seguro de ti mismo, que te vean feo. ¿Estás gordo? Sí, estoy gordo. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué te afecta a ti? Sí, voy a crecer, voy a aumentar 20 kilos más, nomás para darte coraje a ti, ¿no? O sea, es ese tipo de amor a ti mismo, de seguridad en ti mismo. Y yo insto mucho, a mí me cambió la vida en algún momento ver Karate Kid. Creo que es una película y la serie que le está siguiendo ahorita justamente toca un punto en el cual el débil deja de ser débil no por arte de magia, sino porque su mente cambia y un trabajo duro de hacerse responsable de su vida y su propia seguridad logra, ¿no? Porque al final de la película lo hieren, dicen, ¿sabes qué? Ya no pelees porque estás herido, ya hasta aquí llegaste, está bien, y él dice, todavía tengo miedo. Podríamos traducirlo eso, miedo al papá de no alimentar a sus hijos, miedo del papá que su hijo se vuelva drogadicto, miedo del señor a que un día se quede sin una pensión, que no tenga un futuro asegurado, y el tipo dice, voy a vencer ese miedo, ¿no? Igual que Rocky también tiene un miedo, de hecho Rocky pierde la pelea, pero se gana a sí mismo, le gana a todos los miedos que le estaba trayendo antes. Entonces, de alguna manera los libertarios justamente tenemos que hacer que la gente deje de sentir miedo por la vida. Y llegar a eso, despertar leones es una responsabilidad que tenemos nosotros.
primero nosotros como ejemplo, y luego transmitir con el ejemplo y con la palabra, de alguna manera, llegar a los jóvenes, grandes, incluso, ¿por qué no?, a los jubilados que ahorita viven de pensiones del gobierno, tal chance y los podemos hacer cambiar de opinión. La vida que tenemos no le pertenece al gobierno. Es una noción casi axiomática, es obvia, ¿no? Debería ser obvia, deberíamos tener la capacidad de entender que nuestra vida, el control de nuestra vida y la responsabilidad de nuestras decisiones recae sobre nosotros mismos, cada día, todos los días, y que al gobierno lo elegimos para realizar ciertas funciones que son mejor realizar en masa, pero que no está compuesto de personas especiales, no está compuesto de seres míticos, no está compuesto de alienígenas que no conocen el futuro mejor que nosotros, no están hechos de otra materia distinta a la que estamos hechos cada uno de nosotros, y podríamos ponernos muy escatológicos para describir las funciones que compartimos con todos ellos, pero no es necesario. En la filosofía estoica hay sobre todo en la muy moderna, ya en las aplicaciones más modernas de la filosofía estoica, hay una parte que se llama la dicotomía de control. Hay una parte que se conoce así, que es entender estas dos esferas. Hay una esfera de las cosas que me pertenecen y yo controlo, y hay otra esfera enorme de cosas que no me pertenecen y no controlo. Y entonces nos han hecho creer que el voto, que el ejercicio, que esta parte del ejercicio de la democracia, que es el voto, nos va a permitir cambiar la forma, las decisiones y todo lo que sucede en el país o en el mundo, o depende de lo que estemos eligiendo, o en la ciudad, que gracias a esa tachita, ese voto, vamos a tener decisiones tomadas por 6 o 3 años. Y los libertarios, pues creemos otra cosa distinta, ¿no? Creemos que todos los días, a través precisamente de la acción humana, de la praxeología, de las decisiones humanas que tomamos, vamos cambiando un poquito todo el entorno, y que ese continuo proceso de mejora puede ir mejorando las condiciones. Ustedes ven posible, ustedes ven una salida, ustedes ven una forma en la que a través de la educación, a través del marketing, a través de todas estas cosas, se vaya a rescatar en el corto plazo a todos estos países que están ahorita eligiendo líderes populistas, sea de izquierda o de derecha, aunque ahorita abundan los de izquierda. ¿Ven ustedes un camino posible? ¿Ven un camino cercano? ¿O vamos a arar en el mar otro rato y vamos a seguir ejercitando la parte teórica otro buen rato en lo que se va aprendiendo este caminito? Pues, digo, no quisiera ser egoísta, Rubén. O sea, a mí me preocupa más México, ¿no? O sea, realmente, No, digo, y luego de México, tu ciudad, y luego de sí, tu ciudad, tu familia. sí, claro. Precisamente es lo que hablábamos, ¿no? Exactamente. Pues el panorama, digo, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Lo pendular de la zona, o sea, que se va a extremos, ¿no? Pero que históricamente, pues, o en los últimos años, pues ha dominado este sentimiento socialista. El camino, no sé, no lo veo favorecedor. En su momento la esperanza era Chile, ¿no? Optó por el socialismo. Después la esperanza era Colombia, y bueno, ya vimos el resultado. No sabemos qué vaya a pasar en Argentina el próximo año, pero siempre, exactamente como dice, estamos con la esperanza. Yo creo que debe surgir
repito, esta coherencia, incluso si quieren llamarlo así, sistemática, estructurada, sobre el libertarianismo o sobre esta idea, no sé, bueno, o sobre los libertarianismos, repito, ya hasta a veces colapso, ¿no? A veces hasta veo, digamos, incompatible la idea por tantos conceptos que hay, ¿no? O sea, uno desde, pues desde la inocencia, desde la añoranza, la fantasía, dice, no, sí, en algún momento todos nos vamos a unir y vamos a hacer cosas maravillosas, pero de repente pues te das dando cuenta que la cuestión humana, ¿no? El animal, los egos, las envidias, el mismo egoísmo, ¿no? Te va dando cuenta que cada quien tiene sus ideas y sus ideas sobre lo que está bien y sobre las mejores intenciones y todo esto. Entonces, pues se vuelve demasiado complejo. Yo me centraría principalmente aquí en México. O sea, realmente México perdió el liderazgo latinoamericano hace mucho tiempo y yo creo que es momento que lo retome, pero que lo retome, pues, con las ideas, no me gustaría decir correctas, con las ideas de la libertad, ¿no? Y que para eso, pues, se necesita abordar todos los frentes, ¿no? Como tú dices, primero, obviamente, el educativo. No la cuestión de adoctrinar, sino de desadoctrinar, porque estamos llenos de tantos mitos, de tantas verdades a medias sobre los conceptos, estamos tan adoctrinados. Yo todavía de repente me pongo a hacer memoria, que yo llevo muy poco tiempo en estas cuestiones de las ideas de la libertad, y digo, órale, ¿cómo pensaba eso? Órale, ¿cómo pude haber creído en esto? ¿Cómo pude haber sentido que esto era la opción? No, estamos tan adoctrinados, tan acostumbrados, o sea, el statu quo, nos gobierne quien nos gobierne, desde siempre, por lo menos desde mi existencia, siempre ha sido con esas ideas socialistas, izquierdistas, etc. Entonces yo creo que el primer punto, pues sí, como dices, es el educativo, ¿no? Desadoctrinar. También una cuestión de marketing, o sea, necesitas una gran presencia, bueno, más que marketing, yo lo llamaría una cuestión de comunicación integral, ¿no? Que conlleve publicidad, mercadotecnia, obviamente ya se ha cosificado el término de marketing, ¿no? Marketing es todo lo que tenga que ver con marcas, con comunicación, pero yo le llamaría comunicación integral, o sea, que integre todos los elementos para que sean mensajes poderosos, ¿no? Entonces, desde la base, vas educando con ideas sobre la libertad o desadoctrinando, y por otra parte, pues vas dando un sentido de propaganda social, comunicación integral, y por otra parte también pues tener esa presencia que se necesita en el statu quo, ¿no? O sea, en la política, en los lugares, en los puntos clave de toma de decisiones, que se empiecen a implementar las ideas de la libertad para que se empiecen a ver resultados propios y a partir de ahí pues se vaya cambiando sistemáticamente esta percepción y de ahí pues obviamente que se vaya empapando, ¿no? O sea, yo repito, tal vez soy muy ingenuo, soy muy iluso, o son tantas las ganas, ¿no? De acabar o de disminuir el poderío socialista, ¿no? Que pues yo sí la apuesto, o sea, yo sí tengo pues sí, o sea, sin que suene a secta, sin que suene a, pero sí es una cuestión muy mía fantasiosa, ¿no? Que yo creo que una buena opción para ir, digamos, logrando ese tipo de cosas es Milei en Argentina, ¿no? O sea, es el máximo exponente hasta el momento en la cuestión práctica, ¿no? Sobre las ideas de libertad. O sea, por ejemplo, podemos tener muchos filósofos, muchos académicos, muchos pensadores. Aquí en México tenemos a grandes. Por ejemplo, a Axel Kaiser, la verdad para mí es de lo mejor que hay en esa élite, pero ¿quién lo conoce? ¿No? O sea, es muy conocido, pero no lo suficiente, ¿no? Entonces, ¿quién le sigue? Pues a Milei nadie. Entonces, yo creo que ahí tal vez estamos apostando demasiado en creer, pero yo creo que ahí sí tenemos una buena base, porque si le va bien a él el próximo año, yo creo que va a permear, depende, ¿no? Todo depende de las alianzas, de las negociaciones que haga, de cómo llegue, de que si llega a la presidencia lo que vaya a hacer, en fin. Pero yo creo que sí es un apalancamiento un piso bastante importante. Hablamos mucho de la batalla cultural, Uh-huh. un término tan horrible como el de cultura de la cancelación, como que andamos
mezclando cosas que no tienen que ver con los resultados que esperamos. Porque esto ni es batalla porque no estamos venciendo algo, ni es netamente, sí es cultural, pero lo queremos entender como una muy alta cultura y entonces nos aventamos nuestros librotes de 1500 páginas, sean de Rando, de Hayek, tal, y, y hemos, y hemos fallado en inventar a Rambo, o en inventar a Rocky, o en inventar a la lista de Schindler que comunique correctamente las ideas de la libertad. Las únicas novelas que más o menos se acercan a las ideas de la libertad son las de Rand. Y a Rand, pues nadie la quiere porque Rand era Rand. Y no es tan fácil ir comunicando esas ideas. Digo, a pesar de que hay muchas distopias que podemos agarrar y que 1984 o que Orwell o que Fahrenheit o Bradbury y tal, que podamos tomar, no hay ninguna realmente libertaria, ni hay telenovelas, ni hay buenas canciones, hay buenos cancionadores, pero no hay ninguna buena canción que rescate a este héroe romántico, libertario. Entonces, yo les platico que cuando daba clases a los chavos de arquitectura, estábamos haciendo una remodelación de un mercado. Y entonces uno de los chavos, atinadamente, decía, no, pues es que esta calle que pasa frente al mercado hay que peatonalizarla, hay que hacerla peatonal, y hay que hacer la plaza y extender y tal. Bueno, ¿y qué más vas a hacer? Aquí en esto, ¿qué es? Es un teatro. Ah, sí, es un teatro, órale. ¿A cuántas funciones de teatro has ido tú este año? No, pues a ninguna. Hace 2 años, ninguna. ¿Y qué te hace creer que los demás iban a ir al teatro? No estamos acostumbrados. La cultura, el teatro era una cosa que costaba 1 centavo en los 1800 y que era el entretenimiento popular, ¿no? Y ahorita ya no es. Entonces, ¿qué tenemos, en dónde tenemos que hablar? Pues tenemos que sacar el Mujer Casos de la Vida Real Libertarios o algo así. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la gran historia que podemos contar? Aparte de la de Milei, que es un historión, ¿cuál es la historia que deberíamos estar contando para que se emocione la gente? ¿Cómo ves, Marco? ¿Cuál es? Está buenísima el tema en el que entraste, la cultura pop. Hace poco invitaron en un espacio con el partido a un español que se dedica, que es el Instituto Juan de Mariana, y se me fue el nombre ahorita, pero él habla de películas, ¿no? Películas y les da un análisis libertario a todas las películas. Y estaría padre, el revolucionario, el Che Guevara revolucionario es romántico porque es alguien que está acampando contra el sistema, solo, con las armas, listo para defender a los oprimidos, ¿no? Órale, este es un buen guión de Hollywood que va a tener un buen pegue, ¿no? Ahora nosotros nos tocaría de alguna manera con esto, los primeros libertarios. Hay una patriota con Mel Gibson que ya está un poco viejita, es del año 2000 creo, o 99, y tiene cosas un poco, digamos, de patriotismo, del romántico de los años 80, pero está muy interesante cómo narra la historia de la gente que está acostumbrada a la libertad. Y eso es muy interesante verlo. Yo cuando emigré de Bolivia a México, por ejemplo, en Bolivia no había ley de alcohol, ¿no? En Bolivia, 24 horas del día, a las 7 de la semana, tú podías ir a una tienda a comprarte una cerveza. Aquí en el norte de México, no, es que después de cierta hora no, y los domingos nada. Y yo decía, ¿pero por qué? Yo quiero tomar mi cerveza el rato que me dé la regalada gana. Pero yo era el único que protestaba. La mayoría de la gente estaba. Entonces es bien difícil que la gente que no ha probado libertad la defienda. Tienes que haber tenido algo, tienes que haber saboreado la libertad, lo rica que es la libertad para defenderla, porque ni siquiera la conoces. Y México, lastimosamente, todo el tiempo que el PRI gobernó, creó una esclavitud mental muy fuerte que los extranjeros, yo cuando llegué lo noté,
Televisa te decía constantemente, y TV Azteca también, lo voy a decir con las palabras que son y las marcas que son. Yo cuando llegué en el 2001, ellos te decían que ser pobre es bueno, que el bueno de la novela no se defiende. Aguanta, aguanta, y por justicia divina, gana. Pero realmente es rara la novela o película mexicana de esa época donde el bueno haya logrado invertir la situación en base a sus propias acciones. Siempre un golpe de suerte fue el que logró. Y eso creó una generación de adormecidos. Tal vez es bueno que un sudamericano, ya que hoy el tema es México, vea eso, ¿no? Yo vi a México sometido bastantemente por el monopolio que había de los medios de comunicación, impulsado por el gobierno, controlaba la noticia, controlaba la narrativa, y la gente totalmente adormecida. Y dejó el camino pavimentado para alguien más experto que ellos en controlar la narrativa, que es la izquierda, el nuevo socialismo o nuevo comunismo. Vamos, estatismo, como decía Huerta de Soto, su libro, ¿no? Socialismo, cálculo económico y emprendimiento, debe haberse llamado estatismo, cálculo económico y emprendimiento, dice, ¿no? El mismo luego reflexionó. Y la narrativa tiene que ser, hacerlo romántico, hacer un Mel Gibson que ondee la bandera y diga nuestra libertad. Los hongkonenses probaron la libertad, eran chinos que no conocían la libertad, la probaron, ahora no quieren regresar. Y hay videos muy fuertes de cómo están dispuestos a dar la vida por la libertad, porque la probaron. Sería interesante, no sé cómo puedo hacer en México, que la gente sienta, crear relatos, crear películas, que la gente sienta lo que es la libertad, que sienta que hubiera sido si el PRI no hubiera logrado lo que logró, si no hubieran estado adormecidos por los partidos anteriores y hubieran sido más dueños de su vida que antes. Hay ejemplos también que el gran libertario como Clint Eastwood, en muchas películas de las que él dirige, toca temas libertarios muy interesantes y no lo dice abiertamente, este es un tema libertario para que la gente no cree defensas, pero te habla de eutanasia, te habla de amor propio en el Gran Torino, de autosuperación, te habla de las armas también en esa película, y en varios de los temas que toca, migración, todo, va mostrando cómo es ser tú mismo dueño de tu vida, en varias de sus películas. Y agarrar eso y dejarles a muchos, yo no tengo ningún talento artístico, pero yo le digo a la gente artista, ayúdennos por favor, dibujos, pinturas, música, películas, teatro, ¿por qué no teatro de plaza? Yo en Aztecas, que es muy bonito lugar, veía que se llenaba la plaza con teatros de plaza, donde se ponen actores a hacer sketches, todo. Entonces los libertarios, tal vez por ahí, por algún lado podemos hacer eso. Oye, el fin de semana, 5 libertarios, tengo amigos actores, hago un guión, creo una historia libertaria. Hay historias libertarias, hay historias de superación, hay historias donde el individuo se ha impuesto al colectivo y ha ganado, que podemos transformarlas a diferentes cosas. Hasta un libro vaquero, el que leen los señores. Hay libros. Yo trabajaba en una ONG ambiental y hicimos un libro vaquero para conservar el río. Y trajimos dibujantes que dibujaban a las chicas bien voluptuosas, bien, o sea, como un libro vaquero, y había una historia romántica, había una chica que seducía al personaje, pero dentro del mensaje estaba, cuidemos el río. Ahorita no me parece una buena estrategia de conservación, pero lo traigo como, eso es otro tema, pero lo traigo como ejemplo de cómo tenemos que llegar a ese tipo de rincones de nuestra cultura, libros vaqueros, mangas, anime, música, teatros de la calle, lo que se pueda, novelitas, lo que se pueda para poder ganar. Es la única manera con la que yo veo que Alfonso podemos juntar esa parte académica con la parte pop y puede dar algo muy interesante. Esperemos que se pueda. Y ya para ir cerrando, para ir dándole redondez a todo esto. Hablábamos primero el tema empezaba por el avance de estos regímenes que para nosotros, insisto, son socialistas, son comunistas, aunque a ellos no les guste el nombre o que renieguen de sus padres, lo son. Hablábamos también de cómo la ciudadanía ha abandonado
cualquier intento de responsabilidad hacia la comunidad. ¿Cómo ha abandonado cualquier intento? Ya perdimos a Marco. Ahí estás, Marco. Ay, perfecto. ¿Cómo los ciudadanos, pues cómodamente o temerosamente, han abandonado su función cívica, su función dentro de una sociedad, dentro de una ciudad, dentro de una comunidad? Y cómo a través de la cultura es como podríamos empezar a cambiar el chip para entender todo esto. Y en base a todos estos temas, desde este planteamiento del malvado y del héroe, por el otro lado, que creemos nosotros que son las ideas de la libertad, ustedes por dónde dicen, ahora sí que como yo le digo que como cachar chayotes, ¿no? ¿Cómo me pongo? Y tengo el tiempo en lo que está en el aire para pensar en cómo voy a poner las manos para cacharlo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el paso más inmediato? Y sus reflexiones finales. Perfecto, Rubén, gracias. Pues, pues el inmediato, digo, acaban de surgir aquí ideas, ¿no? Bien concretas que pues deberíamos llevar a la práctica, o sea, no nada más dejarla aquí en este rico café entre libertarios, sino ahí está ya las propuestas que se pueden hacer extensivas, ¿no? A todos, a los miembros de estos grupos libertarios, ¿no? Obviamente, pues llevándolo al propio, ¿no? Al Partido Libertario MX, al Futuro es Libertario, en fin. Pero yo creo que, bueno, no pero, y yo creo que lo fundamental es iniciar primero, lo urgente o lo que urge es primero romper el mito del colectivismo. Bueno, no sé si sea lo urgente o lo primario, pero si no se rompe, si no se fragmenta esta idea colectivista que tiene el mexicano, que bien lo decía Marco, que bien lo decías tú, Rubén, ¿no? Que bien lo llevamos diciendo todo este episodio, ¿no? Es sorprendente cómo la gente prefiere los colectivismos y los ve como algo natural, como algo necesario para procurar, no sé, cierta protección, cierta identidad, ¿no? Pero realmente la historia y la evidencia nos han mostrado que los colectivismos son malos, o sea, es lo peor que nos puede pasar, te roban tu identidad, al fin y al cabo te roban tu dignidad, ¿no? Y cuando yo me pongo a platicar, por ejemplo, les comparto este ejercicio que hago con los alumnos, que empecé a hacer hace poco, afortunadamente mis materias en la universidad se prestan para esta discusión, obviamente sin afán de adoctrinar, porque también se puede, digamos, interpretar como que, el maestro está adoctrinando libertarianismo, ¿no? O sea, realmente no llego directamente, es un método mayéutico con preguntas, les pongo algunos ejemplos, y ellos solitos llegan a esa conclusión, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando sometemos algún dilema, alguna pregunta, pues ellos directamente se van al colectivismo, ¿no? Y cuando les empiezo a preguntar o a cuestionar, a ver, bueno, ¿pero qué es el colectivismo? Mira, o sea, es mejor, te roba tu identidad, es que me protege, no, es que mira, no te estás empoderando, al contrario, estás dejando tu futuro, tus decisiones, tu responsabilidad en esto. ¿Qué pasa si los líderes de ese colectivo se corrompen o venden sus ideales hacia un puesto gubernamental o hacia una otra idea, o hacia esto? Te van a dejar varado. Y cuando empezamos a reflexionar, por lo menos, ¿no? Algunos sí dicen, qué padre, pero por lo menos otros o la mayoría se quedan pensando, ¿no? Diciendo, sí, cierto, o sea, yo nunca había reflexionado eso, ¿no? Cuando hablamos acerca de los temas difíciles incluso, ¿no? No los abordo, simplemente los dejo por encimita, pero de los colectivos feministas, de los colectivos LGTB, de los colectivos, etcétera, cómo empiezan a ellos mismos a cuestionarse, ¿no? Y cuando les doy esa probadita que tanto dice Marco de la libertad, es que imagínate tú tomar esto, hacer lo otro, los mitos de la meritocracia, ¿no? Toda esta cuestión, no de obtener resultados por méritos, sino por cuestiones tuyas, por empoderamiento, por productividad, etcétera. Bueno, pues obviamente empiezan a cambiar, empieza a haber un giro, ¿no? Ya en generaciones posteriores es mucho más complejo,
pero para ir cerrando y respondiendo a tu pregunta, Rubén, es eso, ¿no? Atender, romper el mito de la colectividad y, digamos, porque está venerada la colectividad y la cuestión individualista está muy mal vista en nuestro país, ¿no? Ser individualista es el peor crimen, delito y pecado que pueda haber. Entonces, más bien es poner las cosas sobre esa balanza y la otra, acercarnos a la juventud. A la juventud es la que debe tomar las riendas de este movimiento, de esta idea, de esta filosofía, ¿no? Para poder, pues, al fin y al cabo, es su futuro el que será, o sea, es el de todos, pero principalmente el de ellos mismos que se están jugando, ¿no? La juventud es siempre es el tesoro del futuro. Simón Bolívar lo sabía. Mucho de su movimiento fue con los jóvenes, más que con los viejos hacendados. Y todo movimiento empieza ahí. Am, ¿Por dónde atacar? Creo que estamos haciendo lo correcto nosotros. Hay libertarios que dicen que no hay que meterse en política y hay libertarios que dicen que hay que dejar la educación, que la respuesta en la política. Yo creo que ambos están en lo correcto, de que por un lado tenemos que ir por la cultura, lo que estamos haciendo el día de hoy, y por otro lado por el lado político, que es ahorita estamos buscando firmas con un partido político. Está excelente, o sea, creo que estamos en el camino adecuado. La cuestión necesitamos más fuerza, necesitamos más ayuda y, y lograr que los jóvenes les guste. Va a ser redundante lo que estamos diciendo, pero tienen que gustarles de alguna manera, tiene que ser romántico. Hace poco me topé con un seguidor de Milei, que él está pensando que Milei le va a solucionar las cosas. O sea, otra vez, ¿no? O sea, ¿cómo? No, no sé yo, o sea, porque sale el libertario, dice Milei, vengo a despertar leones, y el otro, voy a hacer lo que tú digas. A ver, espérate, o sea, no llegó y es ese miedo, otra vez, el terrible miedo de ser yo mismo, el terrible miedo de que se ocupe de mi vida. Va a ser, hay que vencer eso. Un día tuve una discusión con una integrante de Black Lives Matter en Estados Unidos y ella se enojó por lo que yo decía. Y me dice, ¿sabes qué? Te voy a quitar mi amistad. En la cultura de Estados Unidos ya me he dado cuenta, o sea, que te quite la amistad la gente, uy, no. O sea, yo dejo de existir. O sea, yo ya no soy yo. Por favor, no me quites tu amistad. Voy a hacer lo que tú digas. Voy a unirme a la moda, a la ropa, a los dichos, a la revolución, al terrorismo, porque eso hacen. Voy a unirme al terrorismo, pero tú, por favor, no me quites tu amistad, porque sin ustedes, yo no soy. Ahí está la cosa. En Bolivia, es que el gas, yo quiero que el gas sea de los bolivianos, y todos, sí, los bolivianos somos uno solo, que no sé qué. Oye, si te quito lo boliviano, ¿quién eres? No, no, por favor, no me quites lo boliviano, por favor, porque dejo de ser yo. Entonces, esa parte es la que tenemos que reforzar. Tú no eres el lugar que naciste, tú eres la ropa que vistes, tú no eres tus amigos, tú no eres tu familia, eres tú. Yo soy mitad boliviano, mitad mexicano. Dicen, ¿qué eres? Soy Marco. Yo soy Marco, soy responsable de lo que digo, soy responsable de lo que hago. No dependo de ti, no dependo de tu amistad, no dependo de la amistad de absolutamente nadie para ser yo. Entonces, eso tenemos que lograr transmitirle a la gente de la forma política que lo estamos haciendo, aunado a una difusión cultural que también estamos haciendo. Nos falta. Ayúdennos, los que están viendo, nuestra gran audiencia de 400 millones ahorita, por favor. Únanse, síganos, traten de ayudarnos. Tu talento, el que sea que tengas tu talento, nos va a ayudar para poder enseñarle a la gente no el camino de la solución, sino decirle que la solución está en ustedes, en cada uno de ustedes. Nosotros tenemos respuestas. Y una vez lo dije en otro podcast, no somos el político que te va a decir, esto va a ser. No. Ahí está. Tú decides. Voy a quitar el poder a todos para dártelo a ti. No tengas miedo, no pasa nada, vas a regarla.
vas a atinarle, pero vas a crecer como persona. No le des tu futuro, no le des tu vida a alguien más. Lo único que tienes que darle eso es a ti mismo. Espero que alguien diga, sí, tienes razón, porque hemos visto que hasta los libertarios buscan a Milei que les solucione la vida, y esa no era la idea. Él en ningún momento dijo, debe solucionar la vida. Él dijo, te voy a despertar. Tenemos que despertar a la gente. La pregunta, de las preguntas más recurrentes que recibimos en redes sociales es, ¿y dónde está el próximo Milei? ¿Dónde está el Milei mexicano? Y les digo, no. Y si llega algún liderazgo, no se va a parecer a Milei de entrada, porque pues él es una persona, es única y no se va a parecer. Pero sí entiendo que necesitamos a alguien que pueda decir las cosas con esa claridad y que tenga el foro. Milei se construyó muy a sí mismo, pero a través de un foro bien interesante, que eran ciertos programas de talk show que donde le permitieron entrar a la cultura popular. Y hay referentazos en México, y si andan buscando un Milei, síganle buscando por ahí, en todos nuestros contenidos que dejamos aquí entre los conversatorios y las conferencias, van a encontrar referentazos, que a lo mejor no gritan y a lo mejor no se despeinan como Milei, pero traen unas ideas excelentes, ¿no? Entonces, no estamos solos, pero no andamos buscando padre tampoco. Las ideas de la libertad nos van a llevar mucho más lejos que lo que nos pueda llevar un gobierno, porque el gobierno tiene un interés bien importante, que es conservar el poder, y eso le impide preocuparse por ti. Si quieres que alguien se preocupe por ti, busca el espejo más cercano y ahí vas a encontrar a la primera persona que pueda tomar alguna decisión relevante por ti y para ti. Entonces, ayúdenos, apóyenos, estamos juntando firmas porque queremos que todas estas personas que luego nos peleamos porque queremos, porque entendemos las cosas de manera levemente diferente, tenemos ciertos puntitos en los que coincidimos, y esos son en las ideas de una libertad personal y de una responsabilidad bien importante que creemos que puedes llevar a cabo si se cumplen ciertas condiciones, y si te quitan de encima la pata a un gobierno, te quita la pata del cuello, y si tú te la quieres quitar. Entonces, jóvenes, muchas gracias por acompañarnos. Poncho, Marco, No, lo un contrario, placer como gracias. siempre. Y nada más decirles que el futuro es libertario. Libertario. Futuro libertario. Ya, si quiere otro Milei, chequen el espejo. Tal vez está ahí también. A lo mejor ahí Está ahí. Quien lo está pidiendo puede ser él, ¿no? Ahí está. Ahí está ese muchacho. Gracias.